Distinguidos amigos, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación de nuestro artículo que resume 15 años de compromiso y participación comunitaria. De antemano agradezco a nuestra revista Latam y a Redilat, la red de investigadores latinoamericanos. Mi nombre es Boris Borges, soy un profesional especializado en acuicultura, administración de empresas y cooperación internacional, y ahora como presidente de la Fundación Calisur, Comunidades Aliadas al Litoral Sur, he tenido el privilegio de documentar y participar en esta transformación ambiental. Les invito a conocer cómo una comunidad organizada logró revertir el deterioro de estos valiosos manglares, convirtiendo un desafío ambiental en una historia de éxito que beneficia tanto a la biodiversidad como al bienestar humano de nuestro Golfo de Guayaquil en Ecuador. En los próximos 15 minutos compartiré con ustedes un caso de profundo significado ecológico y social: la dinámica ecológica de la restauración de manglares en ecosistemas eutrofizados del Golfo de Guayaquil, un proyecto que ha demostrado resultados extraordinarios a lo largo de 15 años de compromiso y participación comunitaria. Los manglares son esenciales para la salud de nuestros ecosistemas costeros. En el Golfo de Guayaquil, la comunidad ha demostrado que la restauración es posible, incluso en condiciones desafiantes. Comenzaré planteando una pregunta clave: ¿cómo podemos revertir los efectos de la eutrofización y restaurar un ecosistema tan vital como el manglar? A lo largo de esta charla vamos a desglosar los elementos que han permitido este éxito y las lecciones que podemos aprender para aplicarlas en otros contextos. Introducción. Los ecosistemas costeros de manglar nos dan protección, reducción de erosión, son hábitat para flora y fauna y son clave para el sustento de ingresos para las comunidades locales. En el mundo, en los últimos 100 años, hemos sufrido una degradación de más del 50% de los manglares, y ha sido por causa de la urbanización de las ciudades, la acuicultura y la contaminación ambiental. La problemática que estudia este artículo se centra en el Golfo de Guayaquil, Ecuador, que debido a la expansión de las ciudades y a la acuicultura, hasta este año 2005 se perdieron 45.000 hectáreas de manglar. El Golfo actualmente recibe la descarga de producción agropecuaria de más de 500.000 hectáreas de agricultura y acuicultura, que junto a los sedimentos que provienen del caudal de sus afluentes, aportan los nutrientes que producen la eutrofización, que está afectando la calidad de agua y la biodiversidad. Problemas y estrategias. Nuestro problema radica en que las comunidades locales dependen de los ingresos obtenidos por los recursos del manglar. El incremento continuo de la sedimentación, junto a los aportes de la agroindustria y los efluentes contaminantes de las ciudades, generan la eutrofización, que está afectando la calidad de agua, incremento de algas, que conlleva a una reducción de oxígeno del agua, que produce altas mortalidades en la fauna acompañante. Nuestra estrategia es sembrar árboles en estas zonas búferas juntas a los manglares, que ya tienen indicadores de forestación activa, que nos permitirá, junto con las comunidades costeras, utilizar esta solución basada en la naturaleza para filtrar y absorber nutrientes del suelo que ayudarán a mejorar la calidad del agua. El área de estudio es nuestro Golfo de Guayaquil, que tiene 13.700 kilómetros cuadrados de extensión y es el lugar donde desembocan los ríos de agua dulce que bajan de la cordillera de la provincia de la Sierra Ecuatoriana y se junta con el agua salada que ingresa del mar. Este ambiente es desafiante para la restauración de manglares debido a la acumulación excesiva de sedimentos que han taponado el ingreso de agua hacia los manglares más viejos y a la excesiva cantidad de nutrientes que se han acumulado en estas zonas buffer adjuntas a los manglares, que generan la eutrofización que produce la reducción del oxígeno. En el año 2010 se registró una tasa de sedimentación de 80 kilogramos por metro cuadrado. En los años posteriores no hay información, pero los pescadores artesanales de las zonas de Balao y Puna han medido más de 20 centímetros de incremento anuales en algunas zonas específicas que ya tienen más de 5 años y hay 1 metro de sedimento acumulado. En nuestro Golfo de Guayaquil es relevante que en cada mes de enero y febrero de los últimos años empiezan procesos de mortalidad de peces y crustáceos en zonas externas, así como aumenta la mortalidad de camarón en las piscinas de cultivo debido a la disminución de oxígeno disuelto por el incremento de las algas, del producto de la excesiva cantidad de nutrientes de las aguas de efluente. La Fundación Calisur, Comunidades Aliadas al Litoral Sur, es una fundación sin fines de lucro formada desde el 2008.
La estrategia financiera de este proyecto se dio como resultado de la emisión del decreto 1391 del Gobierno Nacional, que ordenaba que pequeños y medianas camaroneras irregulares debían reforestar un porcentaje de sus piscinas. Es así como 44.000 hectáreas tuvieron que invertir en estos procesos. A partir de esto, embalado la Fundación Calisur, junto a los pescadores artesanales que ya estábamos realizando pruebas de siembras de manglar, empezamos a comprobar que la forestación en zonas externas, buffer, tenía mucho mejores resultados que la reforestación de piscinas de suelos de camaroneros que ya no tenían las condiciones físico-químicas para el crecimiento del manglar. Es así que 321 camaroneros, pequeños y medianos, que tenían casi 11.000 hectáreas, en regularización realizaron la inversión en estas zonas para que Calisur siembre 3.1 millones de plantas de mangle en 1.430 hectáreas de zonas eutrofizadas. A los 3 años de verificación de este proceso por parte de los organismos estatales, se empezó a entregar los bosques de manglares con un 95% de cumplimiento al Estado. Además, Calisur siempre realizó publicaciones de sus resultados a través de 6 mini congresos de acuicultura y 9 eventos anuales del Día del Manglar y muchas capacitaciones in situ de estudiantes de colegios y universidades, convirtiéndose en la fundación líder en un proceso de restauración con más de 16 años de experiencia. Participación comunitaria. Desde el 2009 se empezó con técnicos de la Asociación de Cangrejeros y Pescadores de Balao las pruebas de siembra en viveros, las pruebas de crecimiento y los diferentes tipos de siembra, etc., que forman actualmente parte de la propiedad intelectual de este proceso. Hemos tenido un aprendimiento participativo, vivencial, con aportes constantes de la sabiduría comunitaria de personas que viven a día en los manglares. Se empezó con una capacitación de 300 socios de las asociaciones de pescadores de Balao y Naranjal, y luego de varios meses de pruebas se logró formar un equipo técnico operativo formado por 40 personas que cumplieron todas sus labores hasta el 2014. A partir de este año se empezó a ingresar mujeres y jóvenes en los procesos, aumentando la inclusión de género, llegando en el 2020 a formar un equipo fijo de 50 personas, con 40% de mujeres que lograron un 95% de cumplimiento. Desde el 2020 en adelante se realizaron trabajos de mantenimiento financiado ahora por grupos extranjeros y nacionales que han enfocado sus planes de responsabilidad social y ambiental en el manglar. Actualmente tenemos un equipo de 39 personas con 14 mujeres y 5 jóvenes que elaboran con un 98% de cumplimiento. Los beneficios comunitarios son la principal ventaja competitiva de este modelo de proyecto, en el cual se revalorizó y se dignificó el trabajo de los comuneros, pues desde el inicio se reconoció valores porjonales que cubrieron las necesidades de los operarios, llegando a niveles que muchas veces ellos decían que era preferible quedarse sembrando manglar en lugar de salir a recolectar sus recursos pesqueros, porque sus ingresos eran parecidos pero con menor riesgo. Además, todas las instituciones públicas y privadas que tenían proyectos de cooperación para estas zonas costeras no reconocen ningún valor por las horas y los días perdidos en reuniones, durante los cuales los comuneros terminan capacitando a los técnicos de estos proyectos. Se logró reinvertir el 5% de la inversión de estos proyectos en obras, servicios y productos que fueron solicitados por las asociaciones de comuneros participantes. El 55% de la inversión total en estos proyectos se utilizó para pagar los jornales diarios de recolección de semillas, transporte de plantas, llenado de fundas con sedimento, limpieza de áreas, siembras, resiembras, controles, estivas, viveros, etc. Además, el 15% de la inversión se quedó en recursos y servicios que fueron contratados con empresas y personas de los pueblos vecinos, en contratos de maquinarias, botes, lanchas, camiones, camionetas, alimentación, vestimentas, etc. Metodología de la forestación. Consideramos que lo más importante siempre es la selección del área de siembra. Se requiere monitoreo de las actividades comunitarias, analizar indicios de regeneración activa, verificar la dinámica de las mareas y velocidades de las corrientes, hacer análisis de suelos, textura y fertilidad, y finalmente pruebas de prendimientos de plantas. Adicional, es importante determinar los métodos de plantación eficientes y eficaces para cada zona. En este proyecto se utilizaron plantas cultivadas en viveros de manglar entre 70 y 95 días que tuvo mucha participación comunitaria. La preparación del sitio con actividades de limpieza, eliminación de vegetación, trabajos de limpieza de canales, de aducción de agua, cercas de protección y señalización es importante. El sistema de siembra y resiembra durante los primeros 5 años de cultivo tuvo muchas variaciones, hasta que finalmente decidimos trabajar con avances de 500 plantas por hectárea,
sembrando una planta cada 5 metros de distancia, con una segunda resiembra intermedia, y se completaba todo con avances de acuerdo a la supervivencia de las plantaciones durante los primeros 18 meses de cultivo. Nuestros resultados. Se sembraron 3.143.200 plantas de mangle cultivadas en vivero, en 1.494 hectáreas, de las cuales se logró un 83.9% de superficie con cobertura vegetal completa. Se han obtenido hasta ahora 1.240.200 árboles de mangle que tienen un promedio de 5 metros de altura, de los cuales hay árboles que tienen zonas que tienen 2 metros hasta 10 metros. Y un promedio de 1.210 árboles por hectárea que tenemos actualmente. Además, hay una fauna acompañante de 628.500 individuos de 84 especies de aves, peces, crustáceos, mamíferos, insectos, reptiles, etc. Otros resultados. La tasa de supervivencia durante los 3 primeros años fue del 75%, con una cobertura vegetal del 98%. Y aquí fue cuando se realizó la entrega y cumplimiento de todos los planes de forestación al Ministerio de Ambiente. Los siguientes 10 y 14 años hemos realizado continuos mantenimientos gracias a inversiones extranjeras y hemos logrado una cobertura vegetal del 83.9%, con una supervivencia final del mangle rojo al 40% y un crecimiento de 16 centímetros por día. Analizando el impacto socioeconómico, podemos resaltar el aumento de la protección costera gracias al incremento de 32 kilómetros del borde costero. Los beneficios directos comunitarios fueron el aporte de ingresos a las comunidades con 59.755 jornales de trabajo durante 16 años a comuneros de las zonas de Balao, Naranjal, Puná, El Morro, Pozores y Tenguero. Además de $300.000 en servicios contratados en personas y empresas comunitarias que ofrecían servicios de alimentación, fletes, transporte, maquinarias, camiones y varios. Se pudo calcular una valoración económica de $54.632 por hectárea a los 8 años de cultivo. Esto incluye protección costera, incremento de pesca artesanal, incremento de la producción acuícola, fertilización de agua, secuestro de carbono, filtración de nutrientes del suelo eutrofizado, producción de oxígeno y el incremento de biodiversidad de flora y fauna. Discusión. Comparado con estudios globales, este proyecto tiene resultados sobresalientes por sus altas tasas de supervivencia y cobertura vegetal en el contexto de largo plazo de 15 años en un medio de condiciones eutrofizadas. Los aspectos claves para el crecimiento de las plantas fue la cantidad de nutrientes del suelo y el uso de sedimento de zonas eutrofizadas en los viveros del cultivo. Los factores limitantes para el crecimiento y prendimiento de las plantas fueron la dinámica de las corrientes y las mareas, notando mayor desprendimiento de las plantas en la desembocadura de los esteros y los ríos. Se resalta la sostenibilidad a largo plazo garantizada por la participación comunitaria de 15 años, además del incremento del 15% de los recursos pesqueros y el 20% de incremento en la producción acuícola. Este proyecto contribuye a la adaptación del cambio climático, pues hubo incremento de la protección costera, hubo aumento de resiliencia de los ecosistemas, mayor diversidad y secuestro de carbono, mejora de la calidad del agua por la filtración de contaminantes y mitigación de la eutrofización, hubo adaptación de la biodiversidad, se creó un hábitat para especies migratorias y el fortalecimiento de las comunidades costeras, mejorando la seguridad alimentaria. La restauración de manglares en ecosistemas alterados es posible con el enfoque adecuado y la participación de las comunidades. Conclusión. Este proyecto marcaba una estrategia de éxito comprobada de restauración activa en zonas buffer adjuntas al manglar, con resultados positivos en términos ecológicos y socioeconómicos. Hemos tenido eficiencia combinando metodologías tradicionales como nuevas técnicas diseñadas por la sabiduría ancestral de los pescadores. Y el principal éxito es la participación comunitaria activa con su compromiso a largo plazo. Se alcanzó la resiliencia en los ecosistemas y en las comunidades locales frente al cambio climático. Se aumentó en 1.494 hectáreas de bosque de manglar. Se aumentó en 628.500 individuos de 84 especies de fauna del manglar.
Todos estos temas han generado lecciones valiosas para proyectos futuros de restauración del manglar, principalmente en zonas eutrofizadas. Nuestra fundación está trabajando en la generación de siguientes publicaciones cuyos temas serán: análisis a largo plazo de la evolución de las tasas de supervivencia y crecimiento de los manglares, monitoreo de la calidad de agua en zonas restauradas y su relación con la eutrofización, incremento de los ingresos de acuacultura y pesquería artesanal, secuestro de carbono, aporte de oxígeno y reducción de nutrientes, y por último, valoración económica ambiental. Muchas gracias por su atención. Esperamos muy pronto volver a reunirnos para exponer más resultados de nuestros trabajos. Cualquier interacción, adjuntamos nuestro mail de contactos. Saludos a todos.